Hola a todos, en esta ocasión les quiero comentar un poco sobre la sección número 10 de la documentación oficial de React. Así que en la página oficial nos vamos a encontrar en los conceptos principales la sección de levantando el estado. Bien, en esta sección hay un ejemplo bastante bueno que es el que vamos a trabajar y yo lo tengo abierto acá en esta pestaña. Es un programa para convertir temperatura entre Celsius y Fahrenheit. Y al introducir datos numéricos acá, va a ser la conversión a Fahrenheit de inmediato. Incluso yo acá puedo modificar este valor y me va a hacer la conversión en la parte de arriba. Ok, bueno, esto es lo que vamos a trabajar. Ok, para efectos prácticos, yo ya tengo precargado en mi Visual Studio Code el contenedor donde voy a renderizar React. También tengo precargado React para una página web. Igual va a haber JSX, el compilador, y un llamado a mi archivo main.js. En mi main.js yo tengo este contenedor, está vacío. Simplemente vamos a trabajar aquí adentro. Ok, para poder renderizar este proyecto tenemos que levantar un servidor local. Yo, como de costumbre, lo voy a levantar con Python, pero recuerden que ustedes pueden hacerlo con cualquier otro programa. Así que acá voy a escribir Python -m http.server. Ok, aquí me va a correr el servidor local en la carpeta del proyecto. Lo primero que vamos a hacer es a crear el estado. Aquí vamos a recibir las propiedades. Aquí abrimos, llamamos super, le pasamos props y acá hacemos el estado, state, y como vamos a estar manejando la temperatura, la colocamos acá. Y primero vamos a decir que va a estar vacío porque este campo se va a ir llenando. Al igual que vamos posteriormente a estar modificando esta temperatura por medio del campo del input, así que vamos a crear aquí la variable para poder manejar ese cambio. Entonces la vamos a llamar handle temperature. Vamos a decir que va a ser igual a, pues, a handle temperature, y aquí le pasamos el bind para que reciba el this. Ok, acá ahora podemos crear el render. Aquí hacemos el return. Y aquí ya le pasamos el formulario que vamos a crear. Bueno, en realidad no vamos a crear un formulario, sino que simplemente vamos a recibir los datos desde el teclado. Así que hacemos aquí un fieldset. Acá dentro de este fieldset vamos a hacer una leyenda que va a decir type temperature here. Ahora aquí sí vamos a hacer el input. Este input va a recibir el value desde el estado. Así que, bueno, aquí voy a escribir temperature. Y enseguida la hago acá arriba para que no se nos olvide. Entonces coloco que temperatura o temperature va a ser igual a la temperatura que tengo guardada en el estado. Es que vuelvo acá también, como esto es un input, tengo que manejar los cambios o el tipado de los caracteres cuando se introducen caracteres desde el teclado, y ese lo voy a hacer con la que ya he definido arriba como this.handle temperature. Aquí también voy a hacer un placeholder. Aquí vamos a decir que esto va a recibir Celsius. Aquí cerramos esto y tenemos que hacer el método handle temperature. Así que aquí vamos a hacerlo. Recibimos el evento. Vamos a decir que temperatura dentro de este método va a ser igual al event.target.value. Y ahora sí podemos utilizar este temperature para modificar el estado, para actualizar el estado. This.setState, y acá le pasamos temperature. Bueno, para empezar este pequeño proyecto, vamos primero a hacer un campo aquí debajo de este input
en donde vamos a renderizar simplemente la conversión de Celsius a Fahrenheit. Así que aquí vamos a hacer una etiqueta P, y aquí vamos a decir temperature in Fahrenheit is, aquí ponemos dos puntos, abrimos llaves, aquí vamos a poner Fahrenheit. Esta es una variable que aún no hemos creado y que vamos a crear enseguida. Vamos a crearla acá. Bueno, para poder tener el valor convertido a Fahrenheit, vamos a hacer aquí debajo una función que me retorne el valor de Celsius que estoy recibiendo y lo convierta en Fahrenheit. Así que aquí vamos a llamar const to Fahrenheit. Vamos a mover el mouse. Aquí tendría que recibir Celsius, los grados en Celsius. Y esto me tiene que retornar Celsius por 1.8 sumado 32, que es la fórmula para convertir grados Celsius a Fahrenheit. El valor de esta función vamos a renderizarlo acá. Así que to Fahrenheit. Aquí le pasamos temperature. Sería esta variable que definimos acá. Ya guardamos. Y en el navegador vamos a abrir una nueva pestaña. Y acá escribimos la ruta que nos ha dado nuestro servidor local. Okay, aquí podemos ver que, bueno, aquí no tengo nada y me está renderizando 32 porque lo estaría tomando como si acá hubiera un 0. Acá vamos a poner, por ejemplo, 32 y ya me hace la conversión a Fahrenheit. Pero aquí tenemos de pronto un problema, que es que si nosotros le ponemos letras, me va a mostrar NA, eso significa que no es un número. Y eso tenemos que manejarlo, así que vamos a hacerlo. Vamos a hacer acá debajo otra función que se va a llamar try_convert. Es una función que va a intentar convertir y si no puede hacer la conversión va a devolver una cadena vacía. Así que acá tenemos que recibir la temperatura. Igual tenemos que recibir una función que es la que va a realizar la conversión. Vamos a llamarla aquí convert_to. Bueno, lo primero que hay que hacer es verificar si la temperatura que nosotros estamos recibiendo, que está almacenada en esta variable, es numérica. Entonces para eso vamos a utilizar el parseFloat. Esto lo que hace es convertir un string en float o decimales si es posible, y si no nos arroja el NaN que habíamos visto anteriormente. Así que si me arroja un NaN, pues no debería arrojarme resultados. Así que eso es lo que voy a hacer acá. Hacemos la verificación acá con number.isNaN. Acá le pasamos temperature. Aquí hace la verificación que si es NaN, si eso es verdadero, entonces vamos a devolver una cadena vacía. Ok, si de verdad es un número, vamos a recibir la respuesta de la función que estamos también recibiendo, en este caso convert_to, que puede ser to Fahrenheit que tenemos acá, o puede ser otra para convertir Fahrenheit a Celsius, que lo haremos más adelante. Así que convert_to y le pasamos temperature, que ya la hemos convertido a decimal en esta línea de acá. Así que con esto, para que no se nos alarguen los decimales cuando se realice la operación, vamos aquí a redondear esto. Vamos a poner aquí una variable round que va a tomar a response y a redondearla. Entonces vamos a redondearla a 2 decimales. Aquí multiplicamos por 100 dentro del round y aquí dividimos entre 100 y devolvemos el round. Como este round lo vamos a utilizar dentro de, es lo que va a renderizar el input acá. Entonces el input lo que renderiza es un string, así que lo vamos a convertir en string igualmente. Ok, ya lo tenemos hecho y vamos a probarla. Aquí en lugar de renderizar to Fahrenheit, vamos a pasarle try_convert y acá en el parámetro después de la temperatura tendremos que pasarle la función, en este caso to Fahrenheit. Aquí guardamos y veamos en el navegador cómo funciona esto.
Entonces acá, si se dan cuenta, ya si no tengo nada no me renderiza nada. Si le introduzco letras tampoco, y ahora cuando le introduzco números es que me hace la conversión. Ahora bien, si nosotros quisiéramos hacer el ejemplo que teníamos al comienzo, tendríamos que levantar el estado. Es decir, en el estado nosotros acá estamos guardando la temperatura, pero ya no la vamos a manejar desde acá, sino que la manejaríamos desde un componente superior. Es decir, que el componente temperature input se va a manejar desde un padre. Así que, bueno, vamos a hacerlo acá debajo de temperature input. Así que vamos a hacer una clase, vamos a llamarla calculator. Esta va a heredar de React Component. Okay, acá vamos a hacer el render. Y este nos va a devolver. Vamos a ponerlo dentro de un div. Esta nos va a devolver dos componentes temperature input. Acá lo vamos a colocar. Esto acá lo duplicamos. Y bien. Entonces vamos a guardar. Y vamos a renderizar. Bueno, lógicamente, acá este calculator tengo que renderizarlo en mi React DOM. Aquí pongo calculator y ahora sí actualizo. Bueno, aquí se pueden dar cuenta que tenemos dos veces renderizado el temperature input, pero estos funcionan independientemente. Cada uno hace una operación aparte y renderiza las cosas por aparte. Para evitar esto, lo que tenemos que hacer es pasarle este estado que tenemos aquí en temperature input, pasarlo a calculator. Así que yo esto de acá me lo voy a cortar y me lo voy a traer para acá. Acá tengo que hacer el constructor, lógicamente las props, super igualmente, y acá sí lo pego. Acá vamos a borrar esto. Y acá, como vamos a manejar dos temperaturas, vamos a poner aquí un scale. Este va a ser por defecto una C de Celsius. Pero al momento de nosotros introducir los datos desde Fahrenheit, este se va a cambiar por una F. Así que ahora todo lo que tenemos nosotros acá manejado como parte del estado, como esta línea de acá, como este temperature de acá, lo vamos a manejar desde calculator. A este le vamos a pasar aquí una propiedad, se va a llamar temperature, que vamos a pasarle una variable que vamos a llamar Celsius. Ahora la vamos a crear. También el manejador del estado vamos a llamarle handle change. También la vamos a crear ahora, handle Celsius. Y esto de acá lo vamos a duplicar acá debajo, pero para Fahrenheit en este caso. Así que esto lo voy a copiar, lo pego acá y modifico las variables que ahora mismo, cuando termina acá, las voy a crear. Aquí pongo Fahrenheit, que vamos a manejar Fahrenheit. Ok, estas dos variables las voy a crear acá, pero todavía no las voy a definir o a darle el valor final. Aquí me creo Fahrenheit. También, como voy a estar utilizando la temperatura que está en el estado de calculator, la voy a definir acá. Poner que esto va a ser igual this.state.temperature, y hago lo mismo con scale. Ahora acá debajo de la definición del estado vamos a colocar los eventos que vamos a crear. Tenemos el handle Celsius, que vamos a pasarle el punto bind para que reciba this, y hacemos lo mismo con
el de Fahrenheit. Ahora vamos a crear cada uno de estos métodos. Entonces en handle Celsius vamos a recibir el valor de la temperatura. Y este valor lo vamos a utilizar para actualizar el estado. Entonces acá hacemos set state. Y acá adentro le vamos a pasar temperature para actualizar la temperatura. Y como vamos a manejar Celsius, este se va a llamar cuando nosotros hagamos una entrada en Celsius. Así que cuando nosotros hagamos esa entrada en Celsius, este evento me tiene que decir que la escala que vamos a estar utilizando va a ser la de Celsius. Vamos a hacer esto mismo, pero con Fahrenheit. Entonces recibimos la temperatura, actualizamos la temperatura igual, pero acá vamos a pasarle la F de Fahrenheit. Ahora acá en el temperature input ya no necesitamos estas dos variables y temperature pasaría a ser una propiedad que estaría recibiendo del padre. Este Fahrenheit de acá pues no lo vamos a utilizar porque ya no vamos a necesitar mostrar la temperatura convertida. Entonces este value estaría siendo una propiedad que recibimos del padre. De igual manera el evento que estamos disparando, en este caso es handle temperature, que si se dan cuenta aquí estaríamos actualizando el estado, pero ya esto no lo vamos a hacer. Y lo que vamos a hacer es a llamar la propiedad del padre que se llama handle change. Aquí le pasamos temperature, que si se dan cuenta es este handle change de acá. Le pasamos temperatura, ¿no? Temperature, que lo tenemos acá para Celsius y para Fahrenheit. Y esta temperatura a su vez actualiza al estado. Ok, ya con esto ahora tendríamos que manejar cada uno de los valores de la temperatura, tanto para Celsius como para Fahrenheit. En el caso de que nosotros estemos escribiendo en Celsius, tendríamos que darle el valor adecuado. Es decir, si estamos escribiendo en Celsius, tendríamos que estar actualizando constantemente Fahrenheit, que lo vamos a pasar al campo que tenemos acá. En el caso de que nosotros escribamos en Fahrenheit, tendríamos que estar actualizando Celsius. Bueno, para poder hacer eso, necesitamos realizar la otra función para convertir Celsius. Aquí tendríamos que pasar los grados en Fahrenheit y tendríamos que retornar la conversión. Ok, listo. Ahora lo que tenemos que manejar es ese cambio acá. Así que como decía anteriormente, en el caso de que estemos escribiendo en Celsius, tenemos que mostrar el estado de Celsius. Entonces, ¿cómo nosotros podemos verificar eso? Ok, cuando nosotros escribimos acá, se está disparando el handle Celsius. Y el handle Celsius lo que nos está modificando también es la escala. Así que scale, si scale, esto es igual a C, quiere decir que estamos escribiendo en Celsius. Entonces, como estamos escribiendo en Celsius, esto tiene que ser igual a temperature, que es lo que tenemos acá. De lo contrario, tendríamos que devolver el valor de la conversión. Entonces, acá pasamos el try convert. Pasamos la temperatura que estamos almacenando en el estado y que la convierta a Celsius. De igual forma, vamos a hacerlo con Fahrenheit. Si scale es igual a la F, entonces pues que me renderice temperatura. De lo contrario, que me convierta la temperatura que yo estoy escribiendo a Fahrenheit. Aquí ponemos Fahrenheit, pero acá me faltó el interrogación hacia abajo. Ahí lo coloco, guardamos y actualizamos en el navegador. Ahora acá escribo y ya me realiza la conversión.
aquí de pronto tenemos este problemita que nos está diciendo acá de Celsius y Celsius en ambos campos. Aquí lo que podemos hacer es pasarle otra propiedad que nos modifique ese valor. Así que vamos a poner acá un name. Vamos a decir que name va a ser Celsius. Y de igual forma aquí name va a ser igual a Fahrenheit. Y esto de acá vamos a pasarlo como una propiedad en placeholder. Aquí ponemos this.props.name, guardamos y actualizamos. Y ya nos queda nuestra aplicación o nuestro pequeño proyecto corriendo. Entonces, si yo le escribo esto, le escribo letras, él va a dejar de hacer la conversión y simplemente me va a renderizar hasta 2 dígitos. Acá arriba. Bueno, por mi parte, eso ha sido todo. Espero que les haya servido y pues no siendo más, me despido y muchas gracias por su atención.